Buenos días, buenas tardes, mi nombre es José del Carmen Córdoba González, somos del equipo Gauss. Bueno, como introducción, en este capítulo podemos ocupar lo que es la respuesta de un sistema de un solo grado de libertad sometido a excitaciones armónicas. También vamos a presentar lo que es la ecuación del movimiento y sus derivaciones. Conforme vayamos pasando el capítulo vamos a ir observando otros tipos de anotaciones. Ok, el primer tema es el 3.1, que es introducción. Bueno, aquí nos dice que es un sistema mecánico o estructural. Experimenta vibración forzada siempre que se suministre energía externa al sistema durante la vibración. La fuerza aplicada o la excitación de un desplazamiento puede ser armónica, no armónica, periódica, no periódica o aleatoria. La respuesta de un sistema a una excitación armónica se llama respuesta armónica. Ok, la respuesta también se conoce de un sistema dinámico o excitaciones no periódicas repentinamente aplicadas se le llama respuesta transitoria. Aquí tenemos lo que es la ecuación del movimiento, que es el tema 3.2. Tenemos las fórmulas preestablecidas ahí. Cuando una fuerza actúa de un sistema de masa, resorte-masa, viscosamente amortiguado, como se muestra en la figura 3.1. Y recuerdo la ecuación del movimiento, se puede obtener que la masa por el valor de x más la velocidad de onda por el valor de x más la constante de resorte por el valor de x es igual a la función. Tenemos que la 3.2 es literalmente la misma, solamente que es igual a 0. En la imagen 3 podemos observar las señales o las ondas de las diferentes funciones, como por ejemplo en la primera tenemos la parte homogénea de x, en la segunda la parte particular de x y la tercera tenemos la unión de las dos funciones. 3.3 Respuesta de un sistema no amortiguado sometido a una fuerza armónica. Podemos ver que aquí son puras ecuaciones. Aquí se estudia lo que es un sistema no amortiguado sometido a una fuerza armónica cuando la masa por el valor de x más la constante de resorte por el valor de x es igual a la amplitud de la frecuencia, a la amplitud de la fuerza por el coseno de la frecuencia de oscilación por el tiempo. Aquí ya nos dice que la parte homogénea es igual a la constante 1 por el coseno del modo enésimo de vibración por el tiempo más la constante 2 por el seno del modo enésimo de t. Y solamente aquí nos representa la dice que x es igual a la amplitud de fuerza entre k menos la masa por el modo de oscilación al cuadrado, y ya esto es igual a la deflexión estática entre 1 menos el modo de oscilación entre el modo enésimo al cuadrado. Podemos observar que aquí solamente se despeja. Y solamente esta es la continuación, digamos, de todo el procedimiento hasta llegar a la amplitud máxima de x, que es la ecuación 3.10, que literalmente viene siendo la ecuación que ya se nos mostró anteriormente. Tenemos la 3.1, que es la respuesta total. Esta se tiene que ver con la ecuación 3.7 y 3.9, que también se puede expresar de esta manera, donde el área por el coseno del modo enésimo por el tiempo menos el ángulo de fase más la deflexión estática entre 1 menos el modo de oscilación entre el modo enésimo al cuadrado, todo esto por el coseno de el modo de oscilación por t, para cuando la frecuencia de oscilación entre el modo enésimo es menor a 1, y vemos que la siguiente ecuación es lo mismo pero cuando es mayor a 1. Bueno, tenemos lo que es el fenómeno de batido. El fenómeno de batido es igual a la frecuencia natural de un sistema. Puede ocurrir un fenómeno conocido como fenómeno batido. Este es un tipo de clase de vibración y la ecuación sería la siguiente. Nos dice que
este es igual a la amplitud de fuerza entre la masa entre el modo enésimo al cuadrado menos la frecuencia de oscilación por el coseno de la frecuencia de oscilación por el tiempo menos el coseno del modo enésimo por el tiempo. Y ya lo resolvemos y esto es igual a la amplitud de fuerza entre la masa entre el modo enésimo al cuadrado menos la frecuencia de oscilación al cuadrado multiplicado por 2 veces seno del modo, la frecuencia de oscilación más el modo enésimo entre 2 por t. Esto lo multiplicamos por el modo enésimo menos la frecuencia de oscilación entre 2 por t. Hola, soy Luis Ángel Hernández y les voy a explicar lo que es el tema 3.4, 3.5 y 3.6 del libro de vibraciones mecánicas. Tengo una breve explicación del tema 3.4, que es respuesta de un sistema amortiguado sometido a una fuerza armónica. Aquí, como podemos ver, la función forzada que tenemos aquí es la ecuación de movimiento que se vuelve así, esta. También se espera que la solución particular de esta ecuación sea armónica, la que suponemos de esta forma. También tenemos que x y phi son constantes que se tienen que determinar, y x y phi indican la amplitud y el ángulo de fase de la respuesta, respectivamente. Bueno, sustituyendo la ecuación 3.25 anteriormente mencionada, obtenemos lo que es esta, y utilizando las relaciones trigonométricas, que serían estas, vamos a lo que es sustituir y tendríamos la solución final, que aquí tendremos las sustituciones y la solución final, que sería la ecuación 3.28 y 3.29. Bueno, también pasamos a lo que es las expresiones de x y phi de las ecuaciones 3.28 y 3.29. Obtendremos la solución de la particular de las ecuaciones 3.24 dividiendo tanto numerador como denominador de la ecuación 3.28 entre k y haciendo las siguientes sustituciones. Aquí obtenemos lo que es la figura 3.10 en la A, que muestra la gráfica típica de la función forzada y la respuesta del estado estable, y los diversos términos de la ecuación 3.26 se muestran muy vectorialmente en la figura 3.10, sería esta. Aquí obtenemos lo que sería esta fórmula y esta de aquí. Aquí tenemos lo que es la otra imagen, que sería la figura 3.11. En esta tenemos lo que es la variación de x y phi con la relación a la frecuencia R, y que se manifiesta con relación a la frecuencia R. Pasamos a lo que es el tema 3.5, que es la fuerza de un sistema amortiguado sometido a esta fórmula de aquí. Pues aquí representamos la función forzada armónica en forma compleja como esta, que sería esta misma, de modo que la ecuación de movimiento se escribe de este modo, y suponiendo que la solución particular sería esta, tenemos lo que es, al sustituir la ecuación 3.48 en la ecuación 3.47, la ecuación 3.49, separamos por real e imaginaria y obtenemos la ecuación que es 3.50. Aquí obtenemos lo que es la siguiente fórmula también. Por lo tanto, la solución del estado estable de la ecuación nos daría esta ecuación de aquí, y se escribe como esa. Tenemos la respuesta a la frecuencia de la ecuación 3.49, que se escribe como esta de aquí, y el valor absoluto de h por i por omega está dada por esta ecuación de aquí, donde h por i por omega se conoce como la respuesta a la frecuencia compleja de un sistema. También tenemos aquí donde phi, que lo da la ecuación 3.52, lo cual también se puede expresar como la ecuación que tenemos aquí. Se ve la función de respuesta de frecuencia compleja de h por i por omega, que contiene tanto la magnitud como la fase de respuesta del estado estable. Aquí, si la ecuación que tenemos de la parte real de la ecuación proporciona la solución del estado correspondiente, pues como podemos ver, tenemos la solución estable de la ecuación 3.53. Aquí tenemos igual a sí mismo la parte imaginaria de la ecuación 3.53 y su solución en estado estable correspondiente. Pasamos al tema 3.6, respuesta de un sistema amortiguado sometido al movimiento armónico de la base. Aquí obtenemos lo que es
el diagrama del cuerpo libre que se muestra en la figura aquí abajo. En la figura 3.14b obtenemos la ecuación de movimiento, que sería esta. También tenemos que si y de t es igual a y seno de t, la ecuación 3.64 se escribe como esta de aquí, que sería la ecuación 3.65. Bueno, esto demuestra que al excitar la base equivalente equivale a explicar una fuerza armónica de magnitud a la fuerza. Utilizando la solución indicada por la ecuación 3.60, la respuesta de estado estable de la masa x sub índice p de t se puede expresar como esta fórmula de aquí. También utilizando las identidades trigonométricas de la ecuación 3.66 se escribe una fórmula más conveniente, que sería esta de aquí, donde expresamos x y phi como estas fórmulas de acá. Aquí tendríamos por último nuestro diagrama, que nos daría la relación de la amplitud de la respuesta de x sub índice p de t del movimiento de la base y de t. Aquí x sobre y se llama la transmisión de desplazamiento, y las variaciones de x, y también tenemos lo que son las variaciones dadas por las ecuaciones 3.68 y 3.69, que muestran las figuras 3.15a y 3.15b respectivamente para sus diferentes valores que tenemos aquí. Y pues eso sería todo de mi parte. Hola, soy Fernando Iván de la Cruz Pérez. Les hablaré de los siguientes temas. 3.7. Respuesta de un sistema amortiguado sometido a desbalance rotatorio. 3.8. Vibración forzada con amortiguamiento de Coulomb. 3.9. Vibración forzada con amortiguamiento de histéresis. El 3.7. Respuesta de un sistema amortiguado sometido a desbalance rotatorio. El siguiente diagrama que mostramos son masas desbalanceadas rotatorias. El desbalance en una máquina rotatoria es una de las causas principales de vibración. En esta figura se muestra el modelo simplificado de una máquina como esa. La masa total de la máquina, que es M, toda esta parte que aquí señalo, tiene dos masas excéntricas que denominamos M entre 2. Son estas dos círculos que giran en dirección opuesta con una velocidad angular constante, que esa velocidad angular constante la vamos a denominar por omega minúscula. La fuerza centrífuga producida por cada masa excitará la masa M, o sea, producirá vibraciones o desbalanceamiento. Consideramos dos masas iguales, que son estas dos masas, que giran en dirección opuesta, de modo que los componentes horizontales de la fuerza de excitación de las dos masas se eliminan entre sí. Sin embargo, los componentes verticales de excitación se suman a lo largo del eje de simetría de A a A. 3.8. Vibración forzada con amortiguamiento de Coulomb. En este ejemplo hay un sistema de un solo grado de libertad con amortiguamiento de Coulomb o de fricción en seca. ¿Qué es el amortiguamiento de Coulomb? Es cuando, por ejemplo, nosotros arrastramos un objeto del punto A al punto B y este objeto va sobre el piso. El momento de fricción, ahí es donde está el amortiguamiento de Coulomb. Cuando es sometido a una fuerza armónica, la ecuación de movimiento es la siguiente. Es esta. Y aquí observamos cómo este objeto, esta masa, se desplaza de izquierda a derecha o viceversamente. También la ecuación de movimiento, donde el signo de la fuerza de fricción mi n igual a mi mg es positivo negativo cuando la masa se mueve de izquierda a derecha.
La solución exacta es bastante compleja. Sin embargo, podemos esperar que si la fuerza de amortiguamiento de fricción seca es grande, el movimiento de masa será discontinuo. Por otra parte, si la fuerza de fricción seca es pequeña, comparada con la amplitud de la fuerza, se espera que la solución de estado estable sea casi armónico. Ejemplo 3.8. Sistema de resorte masa con amortiguamiento de Coulomb. El sistema de resorte de 400 Nm rigidez y masa de 10 kg vibra sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción es de 0.12 cuando se somete a una frecuencia armónica de 2 Hz de frecuencia. La masa vibra con una amplitud de 40 milímetros. Nos pide determinar la amplitud de la fuerza armónica aplicada a la masa. Obtenemos la frecuencia natural, que es 400 entre 10 kilogramos, nos da 20 radianes. Después vemos la siguiente fórmula, que es 2 Hz por 2 pi entre los 20 radianes, nos da 0.6283. Luego realizamos la siguiente ecuación, amplitud de vibración X. Entonces, al sustituir, la solución de esta ecuación es 97.9874 newtons. 3.9. Vibración forzada con amortiguamiento de histéresis. Considerando un sistema de un solo grado de libertad, con amortiguamiento de histéresis sometido a una fuerza armónica, esta es la fuerza armónica, como se indica en esta figura, la ecuación de movimiento de la masa es esta, donde beta K entre omega es igual a H entre omega, indica la fuerza de amortiguamiento. Aun cuando la solución de la ecuación es bastante complicada, en el caso de la función forzada general nos interesa encontrar la respuesta bajo una fuerza armónica. Inestabilidad dinámica provocada por el flujo de un fluido. Y dice que la vibración provocada por un fluido que fluye alrededor de un cuerpo se conoce como vibración inducida por flujo. El flujo, en este caso, se maneja el aire, que es un flujo, es un caudal que atraviesa ciertos cuerpos rígidos. Manejamos el término de rígidos porque se mantienen estáticamente en un solo lugar y a simple vista no se presenta lo que es un movimiento tan grande, pero en sí el simple hecho de que el aire golpee o toque directamente contra esta superficie causa vibraciones a pequeña escala, pero que pueden afectar directamente a este elemento, como se observa en la imagen A, que corresponde a lo que es un alambre. La velocidad del viento vemos que va de entrada con respecto a la fuerza del viento resultante. ¿Qué pasa? Cuando el viento golpea este elemento, a pesar de ser cilíndrico y por su forma de manejarse, que es aerodinámica, porque cierta cantidad del aire se distribuye en el medio, pero una parte golpea en su parte, en sus caras laterales, se absorbe la energía. Entonces, en la imagen B observamos que se está dando que hay doble entrada de aire que golpea directamente a este objeto y se cambia la dirección del aire resultante, afectando así directamente al alambre, causándole vibraciones en todo su entorno. Recordemos que si este cable se somete a lo que es una tensión, estamos hablando de grandes distancias y que posteriormente estas distancias son de 5, 10 e inclusive más metros. Para ello se hace un análisis correspondiente a este mismo alambre que sea apto para que cumpla con la función que se le va a determinar. Y posteriormente, en la que corresponde a la imagen C, tenemos lo que es un alambre pero con recubrimiento de hielo, así como en lugares de que la temperatura es tan baja que se congelan estos alambres. Vemos que la forma de entrada de nuestro o de golpe de nuestro medio con respecto a nuestro alambre, en este caso el aire golpea y se distribuye y cambia la dirección del aire, así de fácil y de sencillo.
Entonces, ¿qué produce? Produce un fenómeno que se llama galope. El galope no es más que una vibración que ocurre a consecuencia de las fuerzas de levantamiento y resistencia desarrolladas por el aire que fluye alrededor de la línea. La vibración inestable, conocida como agitación de sección de superficies aerodinámicas, también se debe a las fuerzas de levantamiento y resistencia desarrolladas, conocidas como canturreo de líneas de transmisión. Ocurre a consecuencia del fenómeno de formación de torbellinos, así que el aire afecta directamente a nuestro medio. El flujo de un fluido de un cilindro. Y como ya manejamos anteriormente, podemos ver la ecuación que rige a este elemento, que es el cable de tensión. Tenemos nuestra ecuación F de T igual a un medio de C de P con respecto a B al cuadrado a seno de WT, donde C es la constante para el cilindro, WT es la frecuencia circular y B es el área proyectada del cilindro perpendicular. La magnitud de la fuerza ejercida sobre el cilindro es menor que la carga de la falla estática. Incluso si la magnitud de la fuerza F es pequeña, la frecuencia de oscilación F no deberá provocar fallas ni fatigas. Las fatigas son un elemento que queremos evitar, que afecta directamente a nuestros elementos. Ahora vamos a lo que es el amortiguamiento de Strumberg. El amortiguamiento de Strumberg es un cable de tensión conectado a dos masas fijas. Como se muestra en la imagen, tenemos que es un tirante, un amortiguador de vibración que tiene un amortiguador líquido con un resorte. Este absorbe lo que es la vibración en el medio que son sometidos. Por ejemplo, se utiliza para chimeneas de gran tamaño. Este absorbe y reduce la vibración, así como el esfuerzo que este es sometido, a diferencia de cuando se trabaja con un cable solo o un alambre. Este disipa la mayor parte de la energía que afecta a su entorno. El método de funciones de transferencia no es más que una condición de Laplace. Como ya sabemos, es más fácil resolver ecuaciones utilizando este método. Hablamos de ecuaciones diferenciales. Laplace es un método para reducir cualquier tipo de ecuación diferenciales que se presenten, ya sea homogéneas, no homogéneas, de primero y o segundo orden. Se nos facilita. Se observa en la imagen lo que va acompañado de la función de transferencia, que es un diagrama. Este diagrama es donde se encuentra lo que es conocido como planta. Como se menciona ahí, este método es utilizado tanto en sistemas de control, pero también se utiliza en la vibración, porque es parecido y cumple las mismas características como siempre. Como podemos observar aquí en la imagen, presentamos lo que es una oscilación. Es un análisis con respecto a una vibración de un sistema masa-resorte. Es un sistema de amortiguamiento libre. Soy el integrante Sergio Alberto Valenzuela Gutiérrez del equipo de Gauss y mi tema que me tocó fue el 3.13, soluciones obtenidas utilizando la transformada de Laplace, y 3.14, funciones de transferencia de frecuencia. Soluciones obtenidas utilizando transformada de Laplace. Dice: respuesta de estado estable obtenida con la transformada de Laplace. Determine la respuesta de un estado estable de un sistema de un solo grado de libertad amortiguado ante una fuerza armónica. Ft es igual a F subíndice 0 coseno de la frecuencia con respecto al tiempo. Dice: para hallar la solución de esto, la transformada de Laplace de la ecuación 3.1 conduce a la relación con condiciones iniciales 0 para esta respuesta de estado estable en la ecuación del ejemplo 3.15. Eso lo vimos anteriormente con mi compañero que dio el tema anterior. Aquí lo que vemos es que tenemos que sustituir la fuerza armónica, que sería esta parte de aquí. Esta es la fuerza armónica, que es F inicial por el coseno de W por T.
con la transformada de Laplace. Aquí vemos que xs es igual a la fuerza sobre la masa multiplicando 2 veces el segundo más 2 veces lambda por la frecuencia natural más la frecuencia natural al cuadrado. La transformada de Laplace de la entrada Ft es igual a Fs, que es igual a F inicial, la fuerza inicial, sobre los segundos sobre segundo al cuadrado más la velocidad angular al cuadrado, lo que nos deriva esta nueva fórmula que tenemos aquí abajo, porque ya estamos integrando esto que tenemos aquí a la parte de acá y lo dejamos todos separados. Aquí donde la relación de la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de la constante k, la raíz cuadrada de m por k. Aquí lo tenemos bien. Dice donde se utilizarán para expresar la ecuación 2.2 expresando el lado derecho de la ecuación, que es lo que nos da esta parte de aquí. Aquí, como sustituimos estos valores de aquí, tenemos que la función f de s es igual a la fuerza inicial sobre la masa. Y en esta nos arroja ciertas constantes, que es a1 más a2, que lo que nos sale es de estas las constantes se identifican como el problema anterior. De aquí obtenemos estas 4 constantes, que es A1, A2 y A3. Esto es lo que las utilizaremos para el siguiente paso que vamos a utilizar en esta ecuación que está sustituido aquí. Aquí ya tenemos toda la función ya con cada constante. Como vemos que x de s ya se alargó mucho más, porque aquí metimos cada constante que teníamos y se dedujo a toda esta fórmula. En esta fórmula lo que haremos es simplificar términos y usar valores que, como hace rato les mencioné, estaban integrados ahí donde se va solucionando se van sustituyendo ciertos valores. Aquí tenemos que la expresión que tenemos dada aquí está un poquito más larga. La respuesta del sistema se puede expresar como xt, que es igual a la fuerza inicial sobre la masa, que es el mismo término con el que estamos empezando, donde phi, aquí tenemos phi, phi es igual a tangente al inverso de 1 menos lambda al cuadrado sobre lambda al cuadrado. En la siguiente diapositiva vemos, aquí está lo que le acabo de mencionar hace un momento. Esto se sustituirá en la siguiente fórmula. Aquí se sustituye aquí, y como vemos se observa que a medida que t tiende a infinito, los términos que implican un exponencial de lambda por la frecuencia natural de t en la ecuación tienden a 0 en esta, y por lo tanto esta ecuación se simplifica y nos queda esto. Esta es la solución, es como la determinación de la ecuación 3.4. Este es lo que andamos buscando en la respuesta de estado estable obtenida con la transformada de Laplace. El siguiente tema es funciones de transferencia de frecuencia. Aquí, como vemos que la constante k está al lado de un amortiguador, tenemos que la fuerza del desplazamiento hacia abajo está dada por esta x, por este determinante que tenemos aquí por el tiempo. Esta es nuestra fórmula que nos da el desplazamiento que tiene la masa con respecto a la constante k, y esta es una
una medida que nos da aquí en este tema, donde vemos cuál es el comportamiento de la masa. Este es un sistema físico. Aquí tenemos un sistema que es el diagrama de bloques. Aquí está conformado cómo se comporta la fuerza de entrada y cómo queda la de salida. Este es para hacer un diagrama de bloques y representarlo en lo que sería MATLAB. Aquí tenemos un diagrama de Bode. Este diagrama de Bode nos dice cómo se comporta una magnitud, que aquí vemos que empieza a estar todo lineal y luego decae. Aquí vemos que una fase, cómo se comporta. Esta magnitud nos sirve para calcular, para ver cómo se comporta la constante K con la fuerza